Hola, soy Jesús Galindo, estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Eh, Nuevamente me encuentro con ustedes, ¿verdad? Para en estos momentos presentarles una pequeña exposición sobre lo que es los contratos de compra, venta y de arrendamiento, ¿no? Vamos a hacer una pequeña búsqueda de lo que fue la historia, ¿verdad? Para que podamos ver qué es lo que es en realidad un contrato, un convenimiento, según primero de nuestros padres romanos, ¿verdad? Primero, para que exista un contrato debe existir primero una convención. Por eso debemos buscar el significado de la palabra convención. Convención del latín convenio, que significa convenir o venir juntos, cuando ya habla ya de pluralidad. Convención es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo respecto a un objeto determinado, es decir, que estas personas formalizan una convención determinada para producir un efecto jurídico, teniendo el propósito de crear, modificar, extinguir un derecho. En las convenciones que tienden a crear un derecho que nace o es de donde nace el contrato. Bien, vamos a ver primero cómo eran los contratos en Roma. El contrato era entre los romanos toda convención destinada a producir una obligación, aunque el derecho natural reconocía que si primero que si primero había el objeto de la convención, era lícito, que el objeto en sí era lícito, aquel que se había comprometido libremente estaba obligado, porque esta es toda convención lícita era legalmente obligatoria. Pero en el derecho romano jamás se admitió un principio de forma absoluta, y aún en la época de Justiniano, ya en los finales ya del imperio, el simple pacto no bastaba para crear una obligación civil. El derecho civil solo reconocía la obligatoriedad si estaba acompañada de ciertas formalidades que dieran fuerza y certidumbre al consentimiento de las partes, para evitar los pleitos y encerronas y cualquier tipo de discusiones o problemas entre tal, y encerrar en sí los límites precisos de las voluntades. Las formalidades consistían en palabras solemnes, ¿verdad? Que eran mencionadas en cierto lugar, podrían ser en un panteón, en el pueblo, que ellos podían escoger, pero eran palabras solemnes escritas, a veces enviadas hasta los dioses, ¿verdad? Pero era una manera de hacerlo solemne, y eran formalidades que consistían en bastantes palabras mencionadas, que podían ser también escritas a la remisión de la cosa que se estaba vendiendo en sí o se estaba intercambiando, para una de las partes u otra. Aunque con el paso de los años, con el ensanchamiento del imperio romano, ¿verdad?, que iba creciendo en sí, se iba agrandando, igualmente lo que era tanto en plenitud de territorio, también en lo que era en plenitud de negocios, porque más pueblos, más poblaciones o más ciudades se iban agregando al imperio como tal. ¿Qué pasa? El imperio añadió más y más territorio, ¿verdad? Y así ensanchaba las posibilidades comerciales. Muchas de estas eran regladas y fueron siendo derogadas a beneficio de los negocios practicados entre los ciudadanos y entre los peregrinos, los cuales lograron hacer y negociar fácilmente entre ellos. Ok, la clase de contrato entre los romanos, ¿verdad? Tenemos que
de conocimiento en forma parte pone de la cuando todo era la manera probatoria para la misma. Que era vender a otra persona y si menos vale, pero de los derechos. Yo no puedo vender algo que no es parte de la ley. El tiene que ser en los contratos, pero es como efecto tener efecto, tenemos que tener las va a poder el cuando nos unimos partes para vender como el que se van a tener efectos de obligaciones a ambas partes. ¿Okay? Los efectos del comprador, el que va a comprar, pagar el precio. Número 2, reembolsar al vendedor, es que si no se da. Obligaciones del vendedor, entregar al comprador la cosa que ofertó, que ofreció y que sea de manera lícita, aparte de eso que tenemos estado en las condiciones que él exige. Reembolsar la edición y responder por los vicios. Si haya habido algún tipo de problema, él va a tener que resarcir. Ahora, tenemos el arrendamiento, rapidito aquí. Es la locación o arrendamiento, es un contrato consensual, igualmente, dos partes, ¿verdad? De buena fe por el cual las partes se obligan a procurar el arrendamiento de la obra, ¿verdad? Y el arrendamiento de los servicios. ¿Qué pasa? Yo también puedo ser técnico de informática, deseo prestar mis servicios a una compañía o a otra persona. X, convenimos un contrato donde yo le voy a colocar todo lo que es la parte de internet, toda la parte de su red, pero eso, claro, va a tener un precio, en cuánto tiempo se lo voy a colocar, qué necesito, qué no voy a hacer, ¿me entiendes? Y todo eso debería estar reglamentado para yo poder prestar el servicio, o si lo voy a mantener por un año, por 2 años, X, y cuáles son las eventualidades que pueden ocasionarse, porque a veces me pueden mandar a arreglar una cosa o me van a mandar otra que estaría ya fuera del contrato, sería otro disfrute. Ok, ¿cuáles son los efectos del arrendamiento? Las obligaciones del locador, entregar las cosas al locador, ¿verdad? Del arrendamiento sin permitir el uso del goce para ella. Tenemos que pagar el precio, ¿verdad? Si el locador enajena el inmueble, arrendando al comprador, priva el arrendamiento del uso y disfrute del gozo. Eso se ve muchas veces. El arrendatario respondería por la culpa leve si llega a pasar algo dentro del local. Si se daña la casa, yo la he destruido, yo tengo que resarcir los daños vistos por ella. Ahora vamos a hablar un pequeño sobre lo que es la sociedad. La sociedad es un conjunto igualmente, ¿verdad? Es un contrato consensual entre 2 o 3 personas, varias personas, en lo que se comprometen en poner ciertas cosas comunes. Cada quien va a poner ciertas cosas comunes para obtener de ella una utilidad o dinero. Mi hermana y otra persona somos 3, nos asociamos, hacemos una sociedad, ¿verdad? De la cual cada quien va a poner un grano de arena o un dinero, o vamos a poner unos equipos para instituir un comercio o una compañía, pero cada quien va a obtener una ganancia de lo que están colocando cada uno. ¿Cuáles son los elementos de la sociedad? Bueno, número 1, es preciso que los asociados pongan ciertos bienes en común.
es necesario que tengan un resultado común. ¿Cuál es? Que es lo parte en lícito y común. Ok, ¿cuándo es la liquidación? Podemos determinar una compañía, pongamos el ejemplo, muere uno de los dos socios se va, se quiere ir del país, como está pasando últimamente, no quiere más esto, ¿verdad? Y finiquitan ya lo que es la parte del cierre. Ya se viene a convenio, qué es lo que se va a liquidar, qué van a vender o qué se van a distribuir entre cada una de las partes y cuáles son las deudas que quedan y qué es lo que van a pagar. ¿Entienden? El término es un acontecimiento futuro. Podemos crear una compañía, una sociedad, un contrato, X, pero podemos darle un tiempo determinado, el término. Podría ser, esto lo iniciamos hoy y lo culminamos en 1, 2, 3 años, ¿verdad? Las características fundamentales del término es la certidumbre, que sabemos cuándo se va a pasar. Es en el sentido de que la circunstancia, lo que lo constituye, ocurre y tenga una seguridad alguna en cuanto al momento real, ¿verdad? Y propicio realmente ocurra. Una reflexión: con la buena educación el hombre, una criatura mansa y divina, pero sin ella el más feroz de los animales. La educación y la enseñanza mejoran a los buenos y hacen buenos a los malos. Ok, esto fue todo, espero que haya sido de su agrado. Dios los bendiga. Hasta luego.